SER Podcast. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar que mañana iniciará el trámite parlamentario para reformar el delito de sedición y rebajar las penas. Última hora, David Junquera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Adiós a la sedición, hola a los desórdenes públicos agravados. Así lo acaba de anunciar Pedro Sánchez en La Sexta. Mañana mismo, los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica. Mañana mismo Partido Socialista y Unidas Podemos se plantan en el Congreso para presentar una iniciativa legislativa que reforme el delito de sedición. Objetivo, reemplazarlo por un delito homologable al de otras democracias europeas, en la denominación sí y también en las penas que se rebajarían. Dice el presidente que no es una exigencia de Esquerra para aprobar los presupuestos, pero a la vez constata que ahora puede haber mayoría para aprobar esa reforma. Defiende que va a ser una medida para la distensión en Cataluña y que en cualquier caso Puigdemont y los otros fugados tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Tendría que rendir cuentas ante la justicia española, porque insisto, los delitos... Tendría que rendir cuentas. Absolutamente. Los delitos que se cometieron en el año 2017 son delitos que continúan estando presentes en nuestro Código Penal. No ya como delitos de sedición, que, insisto, es algo que nos viene de 200 años atrás, sino como una nueva tipología de delitos que se llama desórdenes públicos agravados. Es lo que le puntualizan fuentes del gobierno a nuestra compañera Inma Carretero, que van a derogar la sedición, que lo van a sustituir ese delito por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Sánchez anticipa, asume la caña que le van a dar desde la oposición de derecha, lamenta la ola de trumpismo y bolsonarismo que atraviesa España y asegura que él simplemente trabaja para superar el contencioso que le legó el gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, se deroga el delito de sedición, se sustituye. Primera reacción del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Están celebrando este anuncio de Sánchez. Albert Prat, bona nit. ¿Qué tal? Bona nit. Sí, realmente la valoración que hace el entorno del presidente Pere Aragonès a la SER es muy positiva después de una negociación que, según nos explican, ha sido larga e intensa, con el intercambio constante de documentos hasta el último momento que os contábamos esta mañana en el Hoy por Hoy. Derogación, también nos insisten, del delito de sedición. Esas fuentes, celebración que nos llega en privado, pero también en pública. Hace apenas 10 minutos el presidente catalán ha reaccionado en Twitter. Dice: la eliminación del delito de sedición es un paso indispensable en la desjudicialización. Continuamos trabajando para terminar completamente con la represión y poder votar en un referéndum para resolver el conflicto político y la libertad. En este sentido, Aimar, en el Palau de la Generalitat celebran que ese compromiso haya llegado dentro del calendario previsto antes de finales de año, con una mesa de diálogo a la vista, pero subrayan que es solo un primer paso, no es lo que los independentistas reclamaban al 100%. Recordemos que ellos pedían la amnistía, pero a pesar de ello, insistimos, las fuentes consultadas califican este anuncio de muy positivo. Tenemos ya convocatoria de última hora. Mañana Pere Aragonès comparecerá a las 9 de la mañana. Y la oposición está criticando durísimamente ya este anuncio del presidente Sánchez. Anuncio que ha cogido a Feijóo en un avión volando de vuelta de su viaje a Latinoamérica. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches. Sí, como dices, no hay reacción de Núñez Feijóo, Aimar, puesto que en estos momentos vuela de vuelta a España después de su gira por Latinoamérica, pero sí hay reacción de su número 2, de Cuca Gamarra, que escribe el siguiente mensaje en las redes sociales: Sánchez paga puntualmente a sus socios las hipotecas que le permiten seguir a la Moncloa a costa de la igualdad de los españoles. Ahora un código penal a la medida de los sediciosos para sacar adelante unos presupuestos. Alto precio para los españoles, escribe Cuca Gamarra. Añade también en Twitter el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, y la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo acaba de escribir a ver si la reforma deja margen para procesarle a él también, en referencia al presidente del gobierno. Noticia de última hora, noticia de ahora mismo, la vamos a analizar en los próximos minutos aquí en detalle en Hora 25. Esto y el cierre de filas que acaba de hacer Sánchez en torno a su ministro del Interior. El presidente defiende a Marlaska por la gestión del salto a la valla de Melilla y respalda el mensaje de que Interior ha actuado con transparencia y sin ocultar información de lo que pasó allí. Y una reflexión que aúna los dos asuntos
hasta qué punto el gobierno consigue con este anuncio sobre la sedición que todos los focos se pongan sobre un tema que ya tiene políticamente amortizado, que no le va a generar mayor erosión política que la que ya le haya generado, y consigue apartar el foco de un asunto que sí le está haciendo daño entre su electorado, que es la gestión de la muerte de decenas de personas en la valla de Melilla. En la mesa del análisis esta noche 3 periodistas. Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, del diario El Mundo. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buenas noches. Y Jesús Maraña, periodista de Infolibre. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. El resto del día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. El cuarto día de huelga en las urgencias no hospitalarias de Madrid, con un primer movimiento del gobierno de Díaz Ayuso, ha convocado mañana a todos los sindicatos para analizar el funcionamiento de estos centros 24 horas, en los que en muchos casos no hay ni un médico, aunque el tono de Ayuso va a más. Que faltan 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra. Insiste la presidenta madrileña en que todo se trata de un boicot de la oposición política. Un jueves en el que PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda para que todos los bancos con sucursales en España paguen el nuevo impuesto que está tramitando el Congreso, y otra para crear el impuesto a las grandes fortunas, lo que limita el debate sobre este gravamen. Para Feijóo, estoy convencido que hay muchos riesgos de ilegalidad de este tipo de gravámenes, insisto, que se hacen por la puerta de atrás. Todo en un día de tensión diplomática entre Francia e Italia por el destino de los 234 migrantes que el barco Ocean Viking lleva a bordo. Finalmente van a desembarcar mañana en Francia, que avisa de que habrá represalias. Un comportamiento inaceptable del gobierno italiano. Habla del comportamiento inaceptable del gobierno de Meloni, el ministro del Interior galo, su homólogo italiano, antiguo número 2 de Salvini. No prendiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del Dice que no van a aceptar lecciones de derechos humanos de nadie porque Italia, asegura, ha recogido a 90.000 migrantes este año. Casi 2 meses después de que entraran en vigor, Renfe estudia retirar los abonos gratuitos a los usuarios que reservan plaza para asegurársela y luego no van, y hasta 750 euros de multa si reinciden, propone el Ayuntamiento de Málaga contra los que lleven muñecas hinchables o vayan en ropa interior de despedida de soltero, una normativa que convence a los hosteleros. ¿Cuál es la línea de hacer un destino de calidad? Pero que para los vecinos se queda corta. Una medida muy superficial, muy cosmética. ¿Alguien piensa realmente que la despedida de solteros se van a reducir sensiblemente o van a desaparecer por medidas como esta? Los cambios están en audiencia pública este mes para que los malagueños presenten sugerencias. Gracias, Marina. Y en la Contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Hay una historia que está sacudiendo Colombia y son las imágenes tremendas de una paliza que un hombre le da a una mujer en un ascensor. Las ha difundido una ONG colombiana y al hacerse públicas se ha identificado al hombre, al agresor. Es un periodista que inmediatamente ha sido despedido del medio en el que trabajaba, pero es que él, el periodista, estaba en Egipto, en la cumbre del clima, siguiendo al presidente Gustavo Petro, y el propio equipo del presidente ha apartado a este periodista del grupo de reporteros que estaban con ellos y han decidido que lo mandan de vuelta a Colombia ante las denuncias por violencia machista. Y él ha publicado un tuit con una foto de su propio cuerpo lleno de arañazos. Unos arañazos se entiende que los publica Javois para intentar, no sé, justificar la paliza brutal que le dio a la mujer. Sí, el tuit es lo que realmente me ha movido a hablar sobre esto hoy contigo, porque creo que en ese tuit de Juan Fernando Barona, que así se llama, está una de las llaves maestras de la violencia machista, probablemente la más delicada de todas, porque él publica una fotografía suya con unos arañazos que supuestamente le hizo la mujer, y él escribe: jamás quise hacer público un caso privado que es íntimo. Lo que pasa en el campo se queda en el campo, dicen en el fútbol. Dentro de esa frase cabe una ideología entera, es el reconocimiento de que en un caso privado que es íntimo subyacen las diferencias respetables de una pareja hasta considerar la violencia sobre ella. Y como él dice que ella le agredió a él, se supone que también eso es una cosa de los dos que nunca debe salir de la intimidad. Es escandaloso porque supone la legitimación pública de la violencia de género en nombre de la privacidad de una pareja. Ni siquiera puede decir que lo que pase dentro de su casa es cosa de ellos y entre ellos dos, que sería igual de repugnante. Es que ha pasado en el ascensor de un espacio público junto a un amigo suyo como guardaespaldas y rodeado de cámaras. Y sabiendo eso, y viéndose él a sí mismo en las imágenes reduciendo y golpeando en el suelo a una mujer con ayuda de otro hombre, sale este periodista que estaba en la comitiva presidencial de Colombia, que como acabas de decir, que no es un piernas,
a enseñar unos arañazos para decir que ese caso privado, que es íntimo, no debió salir nunca a la luz. Según tus planes, muchacho. Solo te ha faltado meterte directamente con el que instaló las cámaras. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, Aimar. Un beso. Chao. Baby, lie right in my arms if you're gonna cheat. Let's cheat death here in the dark if you're gonna steal. Baby, steal my breath away. You can lie, cheat and steal if you stay. Y con Jesús Maraña, con Lucía Méndez y con Isabel Morillo, ¿cómo interpretáis el anuncio de esta noche del presidente del gobierno confirmando que mañana mismo van a registrar en el Congreso la proposición de ley para rebajar las penas por el delito de sedición, para sustituir el delito de sedición? Morillo, empiezo por ti. Bueno, yo creo que el presidente ha intentado hacer pedagogía de este asunto y ha dejado claro que ahora mismo considera que la principal preocupación de los ciudadanos son otras, que la situación en Cataluña ahora mismo es mucho mejor que en 2017, que hay que sacar una lección de lo ocurrido y que este es un paso definitivo para homologar los delitos a la realidad europea y para sacar del ámbito judicial pues toda la relación con Cataluña, el proceso, etcétera. Yo creo que el gobierno ha hecho sus cálculos, estiman que es el momento adecuado para hacerlo. Sánchez lo que siempre traslada es que esto es un compromiso personal y que él tiene el convencimiento pleno, por lo menos así lo trasladan fuentes cercanas al presidente. Él tiene el convencimiento pleno de que este es el camino y que Cataluña necesita pasos así. Es verdad que lo intenta desvincular de Esquerra y de la negociación presupuestaria, pero también es verdad que la mayoría de 176 diputados no va a salir sin esos partidos y que lógicamente todo esto está negociado tanto con Esquerra como con Junts, a quien le han ido mandando borradores o intercambiando algunos papeles en los últimos días, ¿no? No sé qué va a ocurrir. A mí me asombra, o por lo menos eso es lo que yo detesto, la tranquilidad que reflejan territorios que durante el momento del proceso vivieron esto con mucha inquietud y que les costó mucho en votos, les pasó una gran factura electoral. Me refiero, por ejemplo, a Andalucía o Castilla-La Mancha o Extremadura, que son comunidades donde el tema catalán, la alianza con Esquerra, el discurso del PP de favores al independentismo y de pacto con Esquerra y con Bildu, pues les ha preocupado durante mucho tiempo y sin embargo ahora te trasladan que sería ridículo darle bola o entrar en el discurso del PP y que es verdad que ahora mismo a la gente lo que le interesa es poder llegar a fin de mes. Yo no sé qué va a ocurrir. Está claro que el PP va a intentar inflamar esto al máximo, empujado además por Vox, que aprovechará para elevar todavía más pues su discurso sobre todo este asunto. Pero yo es que veo un convencimiento tan firme en el gobierno que a mí me asombra, porque en otro momento hubiera pensado que iba a tener un alto coste electoral, pero ahora mismo los veo tan tranquilos que me empiezo a considerar que realmente esto ya está amortizado, ¿no? Le acaba de preguntar Ferreras al presidente del gobierno por esas críticas del Partido Popular a esta rebaja, a esta derogación y sustitución del delito de sedición. Esto dice Sánchez. Esto es lo que siempre ha dicho el Partido Popular, que ha utilizado siempre, por desgracia, no ahora, sino desde hace 40 años atrás, Cataluña y el agravio territorial y la confrontación territorial como un elemento de desgaste de cualquier presidente de gobierno progresista. Pero yo creo que la principal tarea que tiene un gobernante es construir convivencia. Y estamos construyendo convivencia. Y si no, que se den un paseo cualquiera de los telespectadores que estén viendo este programa por Cataluña y que comparen cómo está Cataluña hoy a cómo estaba Cataluña en 2017. A ver, Junquera, vamos a concretar exactamente cómo va a quedar el tipo que va a sustituir a lo que hasta ahora era el delito de sedición. Bueno, de momento, Aimar, lo que sabemos es que se va a dejar de llamar sedición, que se va a empezar a llamar este delito, se va a calificar como desórdenes públicos agravados. Hay que recordar que el delito de sedición en España tiene una de las penas más duras de toda Europa. El Código Penal, artículo 545, dice que los autores de la sedición pueden afrontar penas de 8 a 10 años y de 10
a 15 años si son personas constituidas en autoridad, que este sería el caso de, por ejemplo, los fugados después del procés, y esto difiere de países como Alemania, Italia, Francia. Son los países a los que se querría homologar esta reforma. El presidente ha hablado de reforma, pero es verdad que fuentes, como decíamos hace unos instantes, fuentes gubernamentales hablan de esa derogación. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Alemania las penas pueden ir desde los 3 años de cárcel a los incluso 3 meses, incluso pueden quedarse en una multa. Es que todavía el gobierno no ha especificado cómo va a reducir esas penas, pero ahí está el objetivo. El objetivo es claro, es homologar, pero homologar por abajo. O sea, ya tenemos uno de los más restrictivos y queremos reducir sensiblemente, ostensiblemente, las penas asociadas a ese delito de sedición. Lucía Méndez. Pues bueno, yo creo que, bueno, yo no sé a vosotros, pero a todos nos ha sorprendido un poco, ¿no? El anuncio. Yo creo que hay varias reflexiones que se pueden hacer así a voz de pronto y ya veremos a ver qué consecuencias tiene esto, ¿no? En primer lugar, bueno, nos venía diciendo el gobierno y Esquerra Republicana también que este asunto estaba desligado de los presupuestos, es decir, que eran dos cosas, digamos, que no era una cosa de exigencia para aprobar los presupuestos y, bueno, el momento elegido es anterior a la aprobación de los presupuestos, por tanto, pues, en fin, digamos que esa tesis de que no tenía nada que ver con los presupuestos, pues igual es una tesis que no nos podemos, en fin, que es difícil de entender si resulta que el PSOE solicita cambiar el delito de sedición antes de la aprobación de los presupuestos. En segundo lugar, yo creo que esto obedece a la política de Pedro Sánchez en Cataluña. Hace unos días os acordaréis que salió la encuesta, esta en la que RC pues escalaba posiciones con el PSC y Junts se hundía. Yo creo que esto pesa en el ánimo de las dos fuerzas políticas, o sea que las dos entienden que en Cataluña lo que llaman desjudicialización o la pacificación o la normalización, entre comillas, política, le está dando buenos réditos al PSC y a RC. Por lo tanto, pues yo creo que el presidente del gobierno sigue adelante con esa política. La cuestión, yo creo, primero no sabemos exactamente las consecuencias que tendrá esto para los condenados, ni para el señor Puigdemont. No lo sabemos, Aimar, porque aquí hay muchísimo ruido y hay noticias contradictorias. Unos dicen que una cosa, otros dicen otra, y realmente yo no me aclaro de exactamente si esto le va a beneficiar al señor Puigdemont o no le va a beneficiar. ¿Le va a beneficiar al señor Junqueras o no le va a beneficiar? Habrá que, en fin, los medios deberíamos intentar aclararlo, objetivarlo de alguna manera, que no sé cómo, porque, en fin, yo no soy experta en esto, pero supongo que la gente que es experta sí que podrá hacerlo. Aquí el asunto, yo creo, Aimar, es que como el delito de sedición fue la excusa o fue el motivo que el Partido Popular puso para romper las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, supongo yo que ahora el Partido Popular dirá, pues ves tú, teníamos razón, porque resulta que esto que dijimos es verdad, que iba a venderse ahí por los presupuestos. Yo creo que el Partido Popular haría, bueno, que lo diga públicamente, vale, en fin, me parece normal. Ahora, haría mal en interiorizar este argumento, porque yo creo que el error que cometió Feijóo era un error, independientemente de que Pedro Sánchez asuma el riesgo. Ahora mismo Isabel ha hablado de otras comunidades, yo creo que no cabe menospreciar el efecto político negativo que esto pueda tener para el Partido Socialista. Yo creo que lo puede tener en otras comunidades, efectivamente. ¿Lo crees, Maraña? Bueno, el PP, cuando ha arriesgado tanto Núñez Feijóo a la hora de poner como enésima excusa esta reforma o esta derogación y sustitución del delito de sedición, es porque yo creo que piensan los sectores que más condicionaron o influyeron en Núñez Feijóo que eso da un rédito en su electorado, ¿no? Y de hecho sabemos que las posiciones y las políticas sobre Cataluña, pues desgraciadamente a mi juicio siempre han estado condicionadas por lo que se supone que influyen en el electorado fuera de Cataluña, ¿no? A ver, yo creo que lo ha mencionado Isabel, lo de la pedagogía, ¿no? Esto es para mí el mayor problema o lo que llega más tarde, ¿no? Porque por otro lado a mí
que sea conveniente políticamente o sea interesante desde el punto de vista político para socios de gobierno, como son PSOE, RC, etcétera, no me parece ni bien ni mal, siempre que el contenido, la medida que se toma, sea razonable y sea pertinente y pueda ser apoyada mayoritariamente, ¿no? Y en este sentido, lo que es la sustitución del delito de sedición por otro delito con una denominación muy parecida a la alemana, pero veremos el detalle de cuánto se rebajan las penas, etcétera, pero que creo que hay un consenso desde el punto de vista jurídico muy amplio en que esto estaba pendiente, es decir, que es una anomalía, que esas penas España las tenía muy por encima del resto de países de Europa, y no olvidemos que permanece el delito de rebelión, que es equiparable al que sí hay también en otros países y que tiene penas mucho más serias cuando hay violencia, digamos, en una rebelión o en un incumplimiento de la Constitución, ¿no? O en un intento de derogación de la Constitución. Por último, yo creo que el PP es evidente que va a utilizar el momento en el que se anuncia esto para darse la razón a sí mismo, efectivamente, pero a mí me parece que, bueno, que eso yo creo que está muy, muy claro que es muy forzado, ¿no? Es decir, que podría haber mantenido exactamente la argumentación, y recuerdo aquella exposición que hizo la propia número 2 del PP, Cuca Gamarra, negándose a apoyar esta reforma o esta sustitución del delito de sedición en el Congreso, que es donde hay que hacer esas cosas independientemente de lo que es una obligación constitucional de renovar los órganos como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Es que yo lo que sí, perdona, Lucía, yo lo que sí le valoro al presidente y creo que es acertado es ir de frente. Es decir, a mí hasta ahora hemos sabido que había proyectos de reforma de sedición sobre la mesa y que el propio ministro de Justicia Campos, que no me salía el nombre, Juan Carlos Campos llegó a barajar un borrador y que y nunca habían hablado de este tema con la claridad con la que hoy Pedro Sánchez ha comenzado una entrevista y ha dicho, sí, señores, vamos a reformar el delito de sedición, vamos a homologarlo a otros países de nuestro entorno europeo. Es un delito que está castigado con unas penas muy graves, que no existe, que tiene 200 años. Y, o sea, yo creo que el explicarlo con claridad, es verdad que después entrar a decir vamos a equiparnos a Alemania, es difícil porque lo que se regula en otros países son delitos distintos a lo que aquí nosotros hemos regulado hasta ahora como sedición. O sea, no es tan fácil, dicen quienes saben de derecho comparado, hacer esa analogía. Lo que sí está claro... Sí, pero por eso, Isabel, perdona, yo citaba que existe el delito de rebelión y sigue ahí. Claro. Igual claro. que respecto a los condenados o inculpados por la cuestión del proceso, siguen teniendo la acusación o la condena del delito de malversación, muchos de ellos, claro, incluido Puigdemont, que creo que de por hecho, eso Pedro Sánchez ha dicho, no, esto no le va a afectar. Veremos en el detalle de esta reforma si les afecta, claro, o cómo. Pues eso es lo que yo creo que pero es importante. Existe ese delito todavía, ¿no? Que es lo que decía Lucía, es que tampoco, que creo que tienen que ser claros. Si esto va a consistir en que Puigdemont vuelva y se vaya de rosita, nadie lo va a entender. Claro. Si esto va a consistir en penar con en gravar con unas penas razonables. O sea, ahora mismo los condenados del proceso tienen penas de 9 a 13 años, efectivamente, porque se les condenó también por malversación. Sabemos que el delito de sedición condena ahora mismo en España de 10 a 15 años. En ningún país europeo pone más de 5 años, pero se pueden imponer otras condenas. O sea, yo creo que hablar claro de este tipo de asuntos y contarle a la gente que no es tonta, que es una apuesta, que es un proyecto político para Cataluña, más allá del presupuesto, más allá de lo que venga a decir el PP. O sea, no puede consistir todo en, bueno, es que el PP ha entrado en el trampismo y Bolsonaro y tal. No, vale, que puede ser un argumentario político, pero yo creo que lo que hay que hacer es hablar con claridad y con sentido común, y a veces en este tema el gobierno ha estado escondido o jugando al despiste o sin saber muy bien, sabíamos una cosa y nos engañaban con otra o nos intentaban despistar. Yo hoy le agradezco a Pedro Sánchez que haya mirado a la Cámara, a los españoles, y haya dicho, señores, voy a mañana mismo reformar el delito de sedición por tal. Yo creo que eso es mejor, sinceramente. Lucía. Bueno, veremos. Yo creo que es muy pronto todavía a estas horas como para vislumbrar o para saber o pronosticar cuál será el efecto político de este anuncio, ¿no?
Entre otras cosas porque supongo que hasta mañana que conozcamos la proposición de ley no vamos a poder saber los detalles, si se trata de rebajar las penas, de sustituir el delito, en fin, ya veremos, ¿no? Por lo tanto, no podemos saber las consecuencias. Hoy tampoco el presidente del gobierno tampoco lo ha dicho, tampoco ha aclarado qué tipo de reforma es y si realmente, solamente ha comentado que el señor Puigdemont tendrá que dar cuenta ante la justicia, pero no ha dicho los que están ahora no se le va a no ven a ver afectados nada su situación procesal, su situación de condena por este asunto. Es decir, esto no lo sabemos. Aquí hay una diferencia, que son los líderes del procés, claro, que sí se quedaron en España y que fueron juzgados y condenados, y luego están Puigdemont, está Marta Rovira, que no tienen ningún tipo de condena porque se fugaron de España y no pudieron ser sometidos a la justicia española. Claro. Entonces, en fin, el Partido Popular y muchos medios de derechas lo que dicen es que esto está hecho a la medida de Puigdemont para que se venga para acá, ¿sabes? Y nadie le acuse de nada. Bueno, y Marta Rovira, que es otra persona que acaba de ser elegida, por cierto, secretaria general de Esquerra y bueno, pues que no está en España. Bueno, pues a la espera de lo que conozcamos mañana de esta proposición de ley que va a presentar el Partido Socialista, y vamos a lo que ya sí sabemos, es el cierre de filas en torno a Grande Marlaska que ha hecho no solo el presidente del gobierno, sino prácticamente hoy todo el gobierno. Cierre de filas en torno a un ministro que atraviesa el peor momento desde que es ministro, un momento políticamente muy delicado por la gestión del salto a la valla de Melilla en el que murieron decenas de personas en junio. Sánchez acaba de asegurar que no peligra Marlaska, que no piensa destituirlo, y respalda el mensaje de que Interior ha entregado todas las grabaciones que tienen, a pesar de que tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo siguen pidiendo más imágenes porque las que han recibido, dicen, tienen cortes, tienen saltos temporales. Sánchez acaba de respaldar explícitamente a Marlaska, Junquera. Sí, Aimar, ahí no hemos tenido noticia, lo esperado hemos tenido. La pregunta ha sido muy clara, ¿piensa en cesar al ministro de Interior? Y la respuesta ha sido todavía más clara, no, al contrario. Sánchez ha blindado a Marlaska, confianza absoluta. Vamos a escucharle. He hablado con él, le he trasladado mi solidaridad. Creo que es una persona que a lo largo de su trayectoria, primero como magistrado y ahora como ministro del Interior, si ha hecho gala de algo, ha sido precisamente de un cumplimiento estricto con la legalidad. Y en segundo lugar, de una empatía y de una proximidad hacia la dimensión humana del fenómeno migratorio, digamos, rotundo. Y más rotundo, no tenemos nada que ocultar, dice Sánchez, lamentamos la tragedia, una tragedia, dice él, de múltiples aristas, que recuerda Sánchez al medio centenar de guardias civiles que resultaron heridos. Asegura que le han dado a Fiscalía, Defensor del Pueblo, todas las imágenes en bruto, no como sucedió, dice, en la tragedia del Tarajal, con el gobierno de Mariano Rajoy. Hemos comparecido, dice Sánchez, ya el 21 de septiembre, hemos dado distintas respuestas a las preguntas de los grupos parlamentarios, siempre con absoluta transparencia, con colaboración, y dice que Marlaska va a comparecer si se lo vuelven a reclamar. Es una tragedia que nosotros lamentamos, sentencia Sánchez, y le da la responsabilidad a las mafias que trafican con seres humanos. Además del presidente, todos los ministros que han visto hoy un micrófono se han acercado a él para respaldar a su compañero de Interior, Marlaska. Todo el gobierno en su conjunto, todo el gobierno sin excepción, estamos comprometidos con los derechos humanos. Se ha proporcionado toda la información a la Fiscalía, al Defensor. El ministro Marlaska en su día dio explicaciones, está a disposición de las fuerzas políticas para... Es un gran ministro del Interior y yo estoy encantado de que él sea un miembro del Consejo de Ministros. Bueno, es un gran compañero, infatigable, llevamos juntos desde el año 2018, así que estoy segura que todo lo que ha dicho es lo que efectivamente marca, ¿no?, su información y, por supuesto, mi máximo apoyo. Y luego está la cuestión de las imágenes. Decía el presidente, las hemos entregado en brutos. Bueno, aquí la Fiscalía y el Defensor del Pueblo están diciendo que lo que a ellos les ha llegado tiene cortes y que tiene saltos temporales. Y por eso las dos instituciones han pedido al Ministerio del Interior que le manden todas las imágenes que hayan. Dice Marlaska que lo han mandado todo
y que si hay esos cortes en los brutos de las imágenes es porque el helicóptero y el dron no pudieron estar grabando durante toda la operación. Dice, el helicóptero tiene que repostar, tiene que tocar tierra, el dron tiene que recargarse, la batería del dron es finita y también quien lo pilota tiene que decidir en qué momento lo baja a tierra y dosifica cuánto o cuándo tiene que dejar de grabar. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, hay respuesta y era la esperada. El material de las grabaciones que no disponen es sencillamente porque no existe. Esa es la versión del Ministerio del Interior, que a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y también de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla han enviado ya un informe preliminar tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo. En ese escrito, según Interior, se han dado parte de los detalles y motivos técnicos que demostrarían que en las grabaciones originales aportadas a la investigación se incluyó todo el material disponible sin cortes. Como aquello que falta en la grabación del helicóptero de la Guardia Civil es debido a que por razones de control del espacio aéreo cuando aterriza un avión o por razones de repostaje el helicóptero tiene que tomar tierra. En su respuesta, Interior también incluye pruebas relevantes que no aportaron el primer día, como los audios de las conversaciones entre el centro operativo y los pilotos del helicóptero y del dron que sobrevolaron la valla de Melilla aquel 24 de junio y se comprometen, porque aún no lo han hecho, a enviar la semana que viene un informe ampliatorio con los libros de vuelo. Entre tanto, el ministro del Interior, que sigue manteniendo... Fue un ataque violento, muy violento a nuestras fronteras, que son las fronteras de la Unión Europea. Está tranquilo. No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir, yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil, porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado. Fernando Grande Marlaska defendía la transparencia de su gobierno, pero hoy algunos diputados, como el portavoz de Bildu, Jon Iñárritu, denunciaba que Interior ni siquiera quiso detallarle cuántas cámaras fijas hay en el puesto fronterizo de Melilla. Son 47 en total, desvelaba después Iñárritu tras su visita con la Guardia Civil. Gracias, Bañuelos. Méndez, Mourinho, Maraña, ¿qué os sugiere el cierre de filas y las explicaciones de Marlaska también? Lucía, empiezo por ti. Pues la verdad que a mí no me ha sorprendido en absoluto. Yo creo que, en fin, yo creo que las peticiones de dimisión del ministro del Interior son peticiones de dimisión que están condenadas absolutamente al fracaso, en fin, salvo que sea encontrado en delito flagrante, vamos, no para nada más. Este asunto que es tan triste, tan dramático y tan desgraciado, no es tan sencillo. Es decir, es que no es tan sencillo atribuir responsabilidades políticas por unos hechos que sucedieron en una frontera que por su propia naturaleza es una frontera enormemente conflictiva, que no es el primer caso que pasa en esa frontera. En fin, en los últimos años han sucedido cosas semejantes, si no parecidas, y por cierto, con todos los gobiernos, con el gobierno del Partido Popular, con el gobierno del Partido Socialista, que este es uno de los casos más digamos, flagrantes de diferencia cuando uno está en el gobierno y cuando está en la oposición, ¿no? El Partido Socialista cargó contra el gobierno de Mariano Rajoy por el asunto del Tarajal y ahora el Partido Popular carga contra el Partido Socialista en el gobierno por este asunto. Yo, en fin, yo naturalmente no hemos estado allí, pero yo, bueno, he podido leer todo lo que se ha publicado de las personas que saben a propósito de las imágenes de la BBC y de las conclusiones a las que se han llegado, ¿no? Y parece que ahí hay dos asuntos que claramente contribuyeron o contribuyen a que estemos hablando de esto y que la Fiscalía tenga algunas dudas y que algunos grupos parlamentarios también las tengan, ¿no? Le pidan responsabilidades, que es la franja de terreno esta que hay entre las dos vallas, que es una franja de terreno que se dice que es terreno de nadie, ¿no? Y que es donde teóricamente suceden las cosas más dramáticas. Por tanto, ahí legalmente, pues, en fin, es difícil atribuir las responsabilidades y las culpas. Y la segunda conclusión es que evidentemente no había guardias civiles, no había suficientes efectivos como para hacer frente a eso, ¿no? Y eso sí que verdaderamente es una responsabilidad del ministro del Interior, evidentemente, que no haya suficientes efectivos. Ahora, dar el paso en este asunto
pensar que el ministro del Interior está detrás del teléfono diciéndole a los guardias estos de Melilla, no llaméis a... No les de tratamiento médico, no dejadlos allí muertos. Yo, francamente, esto no creo que pueda suceder esto así, ¿no? Hay unas, bueno, sí, lo único que quiero decir finalmente, que es algo que me habréis oído muchas veces aquí, pero yo creo que no puede pasar inadvertido. Esto de que la vicepresidenta del gobierno y algunos ministros del gobierno le pidan responsabilidades políticas a un compañero de gobierno sigue siendo una extravagancia propia del gobierno de España que no sucede en ningún otro sitio. Jesús. Si quiere pedirle explicaciones, que se lo pida en propio Consejo de Ministros, que le tiene sentado al lado. Sí, a ver, claro, cuando Grande Marlaska dice que la Guardia Civil tiene la obligación de defender la frontera sur de Europa, que es verdad, que no es solo la frontera de España, sino de Europa, que a mí me parece que en eso incluso el propio gobierno pone poco el acento. Es decir, ojalá implicáramos más en este asunto tan complejo al resto de Europa, ¿no? Pero cuando dice eso Marlaska falta un matiz, que es que esa defensa tiene que ser proporcionada y tiene que ser ajustada a la legalidad. Y de lo que hasta ahora sabemos, y a mí me preocupa que no sepamos tanto como lo que ya se debería después de varios meses, ¿no? Es decir, el hecho de que no sepamos siquiera si con seguridad, con garantías, si murieron 23 personas o 70, es que es muy grave, ¿no? Y segundo, sobre todo respecto a las imágenes que hemos visto y que han visto los diputados que se trasladaron allí, me parece que el factor más preocupante es si en territorio español hubo muertes, o si no se atendió en el momento clave, en el momento más grave, a las víctimas, por problemas de recursos o porque no se hizo el operativo, no se ejecutó como debería haberse ejecutado. Bueno, ahí hay que asumir responsabilidades. Yo creo que es evidente que siempre, y es verdad, como apuntaba Lucía, yo creo que, yo lo traduzco, no es que lo apuntara Lucía, pero yo lo traduzco en que me parece de cierta hipocresía que desde el PP, teniendo los antecedentes que se tienen sobre situaciones muy complicadas también en Ceuta o en Melilla, pues que se esté en la posición que están ahora mismo, ¿no? Pero... Dame un segundo, Jesús, vamos a hacer una pausa mínima y seguimos. Sí, claro. Hora 25. Y esta noche con Lucía Méndez, con Isabel Morillo y con Jesús Maraña. Tenías la palabra, Jesús. Bueno, no, yo creo que simplemente estaba apuntando que para mí el hecho más grave que conviene aclarar es si hubo muertes en territorio español y cómo se actuó. Que se hizo, ¿no? Muertes o la atención a gente herida, ¿no? A mí me parece que falta mucha transparencia y uno puede entender efectivamente la complejidad de la relación con Marruecos. No olvidemos que meses antes de lo que ocurrió en Melilla hubo hechos muy graves también en Ceuta, antes de que se firmara el acuerdo entre Marruecos y España. La actitud de Marruecos en aquel momento, en ese precedente, fue, como todos recordamos, abrir de par en par y facilitar que se entrara en España. Esta vez no, esta vez lo que hubo fue una represión violenta, claramente, en esa frontera. Bueno, me parece que hay que asumir como mínimo las obligaciones a las que nos compromete la legalidad europea y por eso digo que echo de menos no solo más transparencia, sino que además se implique más a Bruselas en este asunto. Isabel Morillo. Yo, por supuesto, no creo que el ministro del Interior, como decía Lucía, haya estado detrás de un teléfono dando órdenes para que la Guardia Civil diera palos, ni muchísimo menos. Yo creo que esto es un suceso desgraciado, muy desgraciado, con muchas muertes, con una gestión de la represión de la violencia dudosa, porque cuando hay 70 muertes, 23 según el discurso oficial, 70 según las ONG, cuando hay esa consecuencia, bien hecho no está. A mí no me extraña que Pedro Sánchez haya cerrado fila con Marlaska, porque el primero que salió a extender un manto de silencio y a decir que ahí no había pasado absolutamente nada, que no había nada que investigar, y no solamente a defender a la Guardia Civil, sino a la Gendarmería marroquí, fue el propio Sánchez, por lo cual estaría bueno que ahora vendiera a Marlaska, pero a mí me parece que querer tapar lo ocurrido e insistir en que, que tampoco pasó nada, que es un suceso desgraciado y que venían con palos y que las mafias, porque hoy ha vuelto el presidente a insistir en las mafias, no. Y creo que si se demuestra
que hay manipulación en las imágenes enviadas a la Fiscalía, que hasta ahora no sabemos si efectivamente pues los drones graban y faltan trozos y no es una imagen de continuo, pero si se demostrara que intencionadamente se han manipulado esas imágenes, me parecería gravísimo. Claro, el asunto, Isabel, yo creo es que no sé, de momento no se ha podido demostrar que efectivamente hubiera en fin, personas muertas en territorio español. Esto es Hombre, lo que las imágenes se ven, quizás quien lo ha visto dice que parece ser que sí, que hay muertos que yacen sobre lo que llaman tierra de nadie, pero más bien en el lado de la frontera española. Claro, pero claro, eso quiero decir que si la opinión pública pudiera conocer eso, ya sería otra cosa. Quiero decir que de momento eso no lo sabemos. Si algún día nosotros podemos saber fehacientemente porque los diputados nos lo puedan demostrar, porque haya una investigación en el Congreso, porque el ministro Marlaska comparezca, por lo que sea, pues estaríamos hablando de otra cosa. Es que de momento lo que se supone es que es la policía marroquí la responsable de esto, ¿no? Es decir, y que efectivamente hay una franja ahí, terreno de nadie, que son unos cuantos metros que no corresponden, digamos, a ningún país, y que por ahí la legalidad pues se puede escapar. Yo creo que en los incidentes que ha habido muchos, ¿no? Como habéis dicho, a lo largo de los años, es verdad que no ha habido nunca nadie que haya asumido responsabilidades penales por eso. Es decir, que la Fiscalía ha intervenido en algunos casos, los abogados de oficio de las ONGs también han intervenido, hay gente además muy comprometida que ha hecho de esa causa su vida y que tiene, en fin, toda la admiración posible y más. Pero realmente nunca se ha conseguido que haya una condena de nadie, ni que haya un proceso judicial o un juicio a propósito o un sumario a propósito de cualquiera de los incidentes que ha habido muchos, porque desde luego ese es un sitio, pues, en fin, con algún peligro. ¿Sí? Hombre, y tanto. A ver, vamos a abrirle ese micro a Jesús. Gracias. Ahí. Solo una cosa más, porque siempre se emplea como argumento, y hoy mismo el presidente del gobierno lo ha vuelto a citar, ¿no? El asunto de las mafias de la inmigración. Y es evidente que tienen mucho que ver y mucha responsabilidad en este asunto, pero yo echo de menos, cuando hablo de transparencia, echo de menos también mucha más información sobre el desmantelamiento de esas mafias, la actuación sobre esas mafias. Claro, porque si llegamos a acuerdos con países en origen para que ayuden a desmontar esto, y sobre todo a mí me gustaría que fuera mucho más claro el apoyo, y por eso implico tanto a Europa, en las ayudas en origen para evitar que la gente tenga que huir para buscar una vida mejor. Claro, es fundamental que no se ponga solamente en el discurso el asunto de las mafias, sino que tengamos datos. Se está actuando de verdad. Estos países están actuando contra las mafias. La cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países, cuando se llega a acuerdos políticamente tan ingratos o tan complicados de vender a la opinión pública, sí. ¿Dónde están los resultados de ese asunto, ¿no? Venga, Morillo, rematas tú. No, yo lo que me niego es aceptar que pongamos la gestión de nuestra frontera en manos de terceros países, que paguemos una millonada desde la Unión Europea externalizando una cosa de la que nos deberíamos ocupar, y que encima, cuando sepamos que hay vulneración de derechos humanos, cuando se intuya claramente que hay vulneración de derechos humanos, miremos para otro lado. De verdad, yo creo que no es el modelo. Yo no ni con el PP ni con el PSOE. Creo que hay una cuestión humanitaria, que somos unos hipócritas y es intolerable. Bueno, faltan 10 minutos para las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y quiero contaros que algo empieza a moverse en Madrid. Ayuso le ha debido ver las orejas al lobo ante la dimensión que está tomando el estallido de malestar entre los sanitarios, y el gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de convocar para mañana a los sindicatos en un intento por desactivar la huelga y la manifestación prevista para el domingo contra el plan que la Comunidad de Madrid activó hace unos días y que pasa por dejar sin médicos algunos centros de urgencia, sobre todo rurales, cambiar médicos por un sistema de videoconsulta para las urgencias. La Comunidad de Madrid, como digo, ha convocado de urgencia a los sindicatos para mañana. Javier Cabrera.
¿Qué tal? Buenas noches. Han tardado prácticamente 5 días desde el lunes que comenzó la huelga, pero finalmente el gobierno de Ayuso convoca a los representantes de los trabajadores para tratar la situación de los llamados centros 24 horas y ese nuevo plan transitorio ideado por la comunidad tras el caos inicial que deja algo más de la mitad de los centros con médico y al resto sin él, solo por videollamada. Los sindicatos llevaban días quejándose de que no sabían nada de la consejería, no les consultaron ese nuevo plan y reclamaban que volviera al diálogo, pero en la Puerta del Sol no se han movido hasta ahora, siguen considerando que la videollamada es un método válido y acusan a la izquierda de asustar a la población. Es el primer encuentro desde la ruptura del acuerdo inicial y el primero también desde que se anunció la nueva huelga para todos los médicos de atención primaria. La cita es mañana a la 1 de la tarde y estarán todos desde AMITS, convocantes del paro, pasando por UGT, comisiones, ATSE y CSIT. Pocas horas antes de hacer este movimiento de convocar a los sindicatos, Ayuso había intentado mantener su discurso de que todo esto es una conspiración de la izquierda política contra ella para desestabilizarla. Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos. 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan la necesidad de los médicos, que tienen toda la razón, con la manipulación política. Y esto nunca ha funcionado en la Comunidad de Madrid. Y anoche, en este programa, intentamos alejarnos del ruido y alejarnos de la pelea política para contar las consecuencias de la gestión sanitaria del gobierno de la Comunidad de Madrid y sobre todo para escuchar a quienes están sufriendo esas consecuencias en primera persona. Escuchamos aquí anoche la indignación de los vecinos que tras el nuevo plan acuden con una urgencia a los centros de salud 24 horas y se encuentran con que no hay médicos, por lo que no pueden ser atendidos. Escuchamos también la incredulidad de los propios médicos y sobre todo escuchamos la impotencia y el miedo de las enfermeras que sienten que no van a poder hacer nada cuando les llegue una emergencia grave, y les va a llegar. Porque si te ha tocado un servicio de urgencias que no tiene médico, lo más cerca que vas a tener a uno es a través de una videollamada, y las enfermeras no pueden hacer muchísimas cosas ante una emergencia sin la orden expresa de un médico. Bueno, nosotros ayer intentamos eso. Hoy Ayuso ha vuelto al ruido en la Asamblea de Madrid y a esta hora, a última hora de la noche, termina convocando a los sindicatos para negociar en vísperas de la manifestación del domingo. Jesús. Bueno, yo creo que desde hace ya bastante tiempo la reacción de Ayuso, la gestión de este asunto ha consistido fundamentalmente en desviar la atención, ¿no? Y desviarla además con trampantojos muy gruesos, ¿no? Con verdaderos disparates, ¿no? Desde algo que me parece ofensivo, que es culpar a los propios profesionales sanitarios de lo que ocurre, hasta denostar la política y culpar a la oposición de manipular a todo el mundo, lo cual es un insulto, obviamente, también para los manipulados o supuestamente manipulados, hasta mezclar hoy el cambio climático y el comunismo, ¿no? Yo creo que todos son maniobras claramente de desvío de la atención. Y esta convocatoria para mañana creo que asume una realidad, que es que este es un asunto en el que es muy difícil mantener las trampas, porque la gente comprueba en sus propias carnes la realidad de lo que ocurre. Digo, los pacientes que acuden a un centro de salud o llaman por teléfono para pedir una cita, o las enfermeras y los médicos que sufren un desastre de plan cuando se decidió en Madrid que se duplicaban los centros de urgencias con la mitad de plantilla. Existe la consigna desde el PP de decir ante este asunto que en Madrid lo que ocurre es lo mismo que ocurre en todas partes, ¿no? Todas las autonomías. Esto es tan falso que se puede comprobar, por ejemplo, con el hecho de que fue el único sitio donde se cerraron centros de salud y se cerraron las urgencias durante la pandemia. Y a partir de ahí podemos ver los datos de inversión en porcentaje de PIB o per cápita de sanidad en Madrid desde hace muchos años, desde los 30 años de gobierno del PP en Madrid. Es decir, esto no viene de antes de ayer. Y creo que lo que ha ocurrido es que le ha estallado el asunto en las manos y la realidad pues no soporta permanentemente distorsionarla o desviar la atención. Lucía. Pues sí, yo creo que hay cosas, Aymar, que se caen por su propio peso, y creo que Isabel Díaz Ayuso, enormemente popular,
y muy capacitada para desviar las atenciones con todo tipo de guerras culturales, etcétera, pues no es inmune al desgaste político que produce la propia gestión de los servicios públicos de los que es responsable. Y naturalmente esto estaba llegando muy lejos. El problema político es real para la presidenta de la Comunidad de Madrid y por fortuna para ella, pues por fin se ha dado cuenta. Morillo. Me voy a quedar con una reflexión que nos hacían hoy desde el propio gobierno andaluz, que sabéis que es un gobierno del PP, donde también hay un problema con la sanidad, nada que ver, pero hay un problema de falta de médicos en la atención primaria, que eso sí lo hay en toda España, y leo 2 notas breves. El problema de Ayuso es que impone e improvisa. Tiene un equipo político que no escucha a ningún gestor. Esto es una cosa técnica. Los propios médicos nos piden que hablemos con ella para que dialogue. Tiene que sentarse con los sindicatos. Esto te lo dicen del PP andaluz. Del gobierno andaluz, sí. Que es del Partido Popular. El PP, sí. Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. ¿Qué es ser oposición? ¿Qué es hacer una buena oposición? ¿En qué consiste ejercer una oposición de calidad? Esa es una pregunta fundamental, es una de las grandes cuestiones sobre las que se sustenta cualquier sistema democrático. La oposición entendida como agente fiscalizador del gobierno, como contrapeso, como muro de contención ante los excesos del poder ejecutivo. Una democracia de calidad exige un gobierno que entienda y que respeta sus funciones y sus límites, y una oposición que ejerza su papel combinando la crítica absolutamente legítima y la responsabilidad de Estado también. Bien, hoy hemos asistido a un ejemplo de todo lo que no es esto. El PP español se ha quedado solo en Bruselas, ha votado incluso en contra de lo que ha votado el PP europeo con tal de negarle cualquier oxígeno al gobierno de España. Se han quedado solos en su grupo europeo. Era una votación importante para España porque se trataba de que los gobiernos puedan pedir algo de flexibilidad con las reformas que han comprometido a cambio de que nos manden el dinero europeo. Ahora mismo, para recibir los fondos europeos, los 140.000 millones de euros a los que tiene derecho España, el gobierno tiene comprometidas varias reformas económicas. Claro, se comprometieron antes de que empezara la guerra de Ucrania, que ha puesto todo patas arriba, que ha dinamitado la economía, no la española, sino la de todo el mundo. Entonces, lo que se ha propuesto hoy en el Parlamento Europeo es que los gobiernos, dada esta nueva situación económica, puedan decirle a Bruselas: oiga, estamos en una guerra, denme más tiempo o déjenme relajar este compromiso de reforma o este otro, que nuestra situación económica se ha complicado por motivos obvios, hay una guerra. Prácticamente todo el Parlamento Europeo ha votado a favor de esto, que en principio, así visto, parece bastante lógico. El PP europeo ha votado a favor de esta flexibilización, pero el PP español no. El PP español ha votado en contra. Con tal de apretar al gobierno de España, los eurodiputados del PP español han votado en contra de sus propios compañeros del PP europeo. O sea que el PP europeo se abre a la flexibilidad, esto es noticia ya de por sí, y el PP español dice: no, ni muerto. Al gobierno de Sánchez ni agua. Esa es la tesis y es en lo que están, aunque eso implique haberse quedado solos esta tarde dentro del PP europeo. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué es ser oposición? ¿Qué entiende el PP por ser oposición? La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Ropa para la lluvia en el Mediterráneo y más que eso, porque se presenta una situación complicada. De hecho, una demostración más de la fuerza de la inercia de la sequía que estamos sufriendo, donde menos suele llover en el país, que es en el Mediterráneo, sobre todo en el sudeste de la península, es donde en los últimos meses está lloviendo por encima de la media y se prepara una situación que va a dejar muchos litros. Desde Almería hasta Tarragona, entrando por el interior hasta Albacete y Cuenca, incluso la Comunidad de Madrid, va a llover, pero especial atención, es donde tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, en puntos de montaña que miran hacia el mar. Hasta el sábado, desde ahora hasta el sábado, se pueden acumular cantidades de 200 litros por metro cuadrado. Situación mucho más plácida, más tranquila en el resto del país, con mañana fría, después va a hacer mucho sol, con ambiente agradable durante la tarde. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Quiero contarles antes de seguir que esta noche estamos emitiendo Hora 25 desde Pamplona, desde los nuevos estudios de Radio Pamplona, que están preciosos. La SER aquí en la capital navarra estrena sede y estoy rodeado de estudiantes de periodismo con los que llevo todo el día compartiendo reflexiones, charla, preguntas.
Y están aquí esta noche viendo en directo el programa en esta noche informativamente tan intensa. Y escuchándoles antes he dicho, ¿por qué no aprovechamos que tenemos esta noche a 3 enormes periodistas en la mesa de Hora 25, que son Lucía Méndez, Jesús Maraña e Isabel Morillo? ¿Por qué no aprovechamos para que estos futuros periodistas les planteen aquí, delante de los oyentes de la cadena SER en toda España, les planteen las dudas e inquietudes que tienen sobre esta profesión a la que ellos van a salir en nada? Y eso vamos a hacer en los próximos minutos. 2 generaciones de periodistas explorándose la una a la otra, compartiendo inquietudes, compartiendo reflexiones. Periodistas ya muy baqueteados, Méndez, Maraña, Morillo, y periodistas a punto de salir del caparazón. Leire Olza, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Azagra, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Oyango Enaga, muy buenas. Buenas noches. Y Juan Valenciaga, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Venga, ¿quién dispara primero? Nada. Bueno. Venga, sin miedo, Leire. A mí me gustaría haceros una pregunta igual más de opinión, que es a ver qué opináis sobre que hoy en día un periodista parece ser un todólogo. Sabe de Ucrania, de la pandemia, de todo lo que ocurre. Venga, ¿quién empieza? Bueno, yo creo, Leire, que no deberías confundir a un periodista con un tertuliano. Una cosa es ser un periodista y otra cosa es ir a las tertulias a hablar de lo que sea. Hombre, en fin, está feo que nosotros lo digamos porque estamos ejerciendo de eso, ¿no? Pero yo creo... Nosotros, específicamente en esta mesa, Lucía, yo creo que separamos bien de lo que opinamos y de lo que no. Bueno, ¿no? pero nosotros es verdad, nos centramos en el análisis político de pero los es verdad que en asuntos. general, la sensación que hay, ya no solo entre los estudiantes de periodismo, sino entre la población en general, es que efectivamente las personas que están en una tertulia opinando, en una tertulia política, son todólogos y lo mismo opinan de la guerra de Ucrania que del descubrimiento del genoma humano, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo creo, Leire, que un periodista es otra cosa distinta, ¿no? Es decir, nosotros aquí, pues seguramente yo soy la que más, no sé si soy la mayor de este momento, la que más experiencia acumula, y yo estoy aquí hoy, Leire, porque tengo 61 años, pero yo empecé haciendo reportajes sobre las drogas en los barrios de Madrid y las residencias de ancianos en Zamora. Es decir, que bueno, pues que todo tiene su momento, ¿no? Y que ser periodista es algo muy distinto, desde luego, a hablar en una tertulia. Sí, yo entiendo la pregunta de Leire, pero sí, yo creo que es conveniente huir de las generalizaciones, ¿no? Me atrevo a poner por testigo a Aymar que hay veces que algunos temas, algunos decimos, oye, de esto no tengo ni idea, o sea que no tengo nada que decir. Cosa que os honra. Y entonces, pues eso, es distinguir los que intentamos al menos dedicarnos al periodismo y hablar de lo poquito que a lo mejor en el día de hoy hemos podido recabar o contrastar o podemos aportar algo, y efectivamente callarnos y escuchar a los que saben en otros temas, ¿no? Isabel. Bueno, yo es que creo que la pregunta está muy bien hecha, porque es una pregunta que yo me hago muchas veces, y es verdad que sería hipócrita si no admitiera que yo muchas veces me siento una impostora en muchos temas que abordo y que intento siempre tratar desde pues documentándome, intentando ser rigurosa, intentando lanzar preguntas, analizando el contexto, porque yo no tengo conocimiento profundo para hablar de muchos temas. Y sería una farsa, ¿no? Si a lo que me dedico, si me dedicara a opinar de todo sentando cátedra. Yo soy además muy del periodismo. Yo creo que el tertulianismo no es periodismo, sinceramente, muchas veces, y yo estoy aquí cobrando y me voy a decir, pues vaya tía, ¿no? Qué hipócrita es, ¿no? Pero es que es verdad, yo creo que el periodismo es ir a un sitio. O sea, el periodismo para mí es muy fácil, es ir a un sitio, ver lo que pasa, preguntar sobre lo que pasa, documentarte, intentar hablar con la gente que está sufriendo en primera persona una situación, con el político que está tomando una decisión, con el político de la oposición porque está haciendo algo, y intentar explicarlo después de la mejor manera posible. La opinión es una cosa y el periodismo es otra, y a veces la línea es delgada y a veces pues desvirtuamos y hacemos que el periodismo vaya por un camino que no es el que nos interesaría a todos para que fuera un buen periodismo. Venga, Juan. Yo, bueno, va más a los que trabajan del día a día en papel. Viendo el auge de las nuevas plataformas digitales, el impacto que estas están teniendo en el mundo de la comunicación, ¿cómo se podría o cómo se puede adaptar el periodismo a esta nueva tendencia? Porque quizá la televisión o la radio
lo tienen más fácil, pero la prensa en papel, por ejemplo, ¿qué podría hacer para seguir la línea y no quedarse atrás, digamos, seguir manteniendo su trabajo a lo largo del tiempo? Venga, quienes firmáis papel, Lucía, Pues, Morillo. No, pero creo que soy yo la única. No, Isabel? Morillo también. Morillo también firma. Hacemos un mensual También. Sí. Pues adelante, Isabel, adelante. No, es que la pregunta es complicada también, no sé. Bueno, yo Tú si eres más queréis veterana, disparo, Lucía. Venga, Bueno, vamos dispara a ver, tú. no voy a... No eludas, Lucía, no eludas la pregunta. Lo que está planteando Juan es el tema con mayúscula de las empresas de comunicación desde hace aproximadamente 10-15 años. Desde que empezó la llamada revolución digital, la reconversión industrial, la reconversión tecnológica de los medios impresos, está creando ha creado un tsunami que se resume en miles de despidos de periodistas en todo el mundo. En reducir las redacciones, en cambiar absolutamente la forma de trabajar. Y sobre todo, y lo que más me preocupa a mí, porque esto, en fin, yo creo, Juan, que si tú tienes interés en esto, hay muchísimos estudios, libros, jornadas, ruedas de prensa, conferencias de gurús, hay de todo, que te van a hacer un resumen a propósito de cómo que todavía los medios impresos no han encontrado, digamos, el remedio para esa enfermedad. Todavía no, algunos están mejor que otros, posicionados, los periódicos americanos pues están mucho más avanzados en eso, pero en general el modelo de negocio todavía no lo hemos encontrado. Más me preocupa a mí, que soy periodista, yo no me dedico a la gestión empresarial, por tanto yo tengo que preocuparme de lo mío, ¿no? Que es del ejercicio profesional. Y la reconversión tecnológica, la revolución digital, ha supuesto un cambio en el ejercicio profesional del periodismo, sin lugar a dudas. Lo que te ha dicho Isabel, que es exactamente lo que era el periodismo en nuestra época, ya no es exactamente el periodismo de esta época. Ahora hay otras costumbres y hay mucha gente que te dirá, Juan, y os dirá a vosotros, no importa el formato, lo importante es el ejercicio profesional y lo que uno haga, que sea en pantalla, sea en papel. Bueno, yo te digo que no, que las reglas de las webs y de los portales de Internet son completamente distintas a las reglas, y simplemente es una cuestión, un periódico es una publicación con periodicidad de 24 horas, ¿vale? El hecho de que ahora haya que dar información de forma inmediata hace imposible que tú puedas confirmar las informaciones que tienes que dar. Punto. Esto es así. Es imposible como antes sucedía. Hombre, Lucía, no se dan informaciones, aunque sea en digital, seguro que no damos ninguna información sin contrastar. Yo entiendo perfectamente lo que tú quieres decir, que es la esclavitud del clic, que no se dan. El tiempo, yo no las doy, tú las das, no. Yo no, o sea, no. Hay de todo, es que volvemos a lo de la generalización. Es que, vamos, que te lo pregunto porque yo sé que tú estás de acuerdo conmigo en eso, pero eso no Aymar, puede ser el periodismo. ¿Yo puedo devolver una pregunta a Navarra? Obviamente. ¿Pueden decirnos los estudiantes que están contigo cuántos de ellos leen algún periódico en papel no a la deberías semana? hacer esa pregunta. Mira, a la semana, es generoso. A la semana, digo la semana. Hay Y ahora tres explico manos. por qué. Hay tres manos Pues levantadas. está muy bien. Muchas Pues está muy bien. Explicaos, chicos. Que... Está muy bien. No, Azagra. A ver, yo creo es algo que me viene más de familia, sobre todo mi abuelo y mis padres siempre me han enseñado que tengo que seguir consumiendo el papel porque ha sido algo que siempre ha sido así en este país y creo que es importante seguir apoyando el periodismo más tradicional, el periodismo de papel, la radio, porque no todo es Twitch, no todo es YouTube, también sigue existiendo. Bueno, yo creo que es una buenísima proporción la que tenéis. Ojalá fuera así en general, ¿no? En las nuevas generaciones. Pero yo sí defiendo que el buen periodismo es lo que hay que reivindicar, donde sea, en el papel, en la radio, en lo digital. Sí, yo todo. también para esto soy bastante poco romántico en este sentido respecto al soporte. Quiero decir, y otra cosa, una cosa es lo que escribes, ¿no? Y otra cosa es los ritmos de quien recibe la información y cómo la usa y cómo la digiere, ¿no? Y en ese sentido es evidente que el papel
viene bajando y a lo mejor hay que adaptarlo a unos ritmos distintos. Mucha gente, yo por ejemplo, y Lucía lo sabe, soy adicto a los periódicos de papel y no soy capaz de desayunar los sábados y domingos sin los periódicos de papel. Y de lunes a viernes vivimos en lo digital, no vivimos en el minuto a minuto. Pero me parece que hay distintas formas de hacer periodismo y lo que creo que estamos obligados a reivindicar es el buen periodismo, el que respeta los principios del periodismo fiable, ¿no? Ollán Goenaga. A mí me gustaría saber si alguna vez habéis sufrido algún tipo de censura en una publicación vuestra. También cómo se gestiona esto y si sigue ocurriendo. Venga, yo sí he sufrido censura. Me han intentado cambiar un titular y el sentido de una información, no una, sino varias veces. Hay que intentar negociar, vamos a ver, estamos hablando de un enfoque, no de algo que desvirtúe la realidad, no una mentira. Estamos hablando de un enfoque, de poner el énfasis en una cosa, de enfocar de una manera o de otra. No estoy hablando de que te hagan comulgar con ruedas de molino, eso no lo permitáis nunca, porque a mí me enseñaron una cosa cuando empecé a trabajar en el año 2000 y yo la repito a todo el mundo que tengo oportunidad. El único patrimonio de un periodista es su firma, y tu firma y tu credibilidad depende de tu trabajo y de cómo tú ejerzas tu profesión cada día. No te relajes ni un día. Ahora hay que tener cintura. Yo ya muchas veces me rendía, digo, bueno, pues lo mío es de la firma para abajo, el titular no lo asumo. Pero bueno, estamos hablando de enfoques y de no de mentiras, por supuesto. Y después de temas que he llevado a la redacción y no me han publicado, pues a la primera muchas veces, pero hay que ser muy perseverante. Pues mira, y tal, y un día y otro día. Y a lo mejor he tardado una semana, he tardado un mes, pero si tú tienes una buena historia, no hay redactor jefe que se te pueda resistir, de verdad, por lo menos en mi experiencia. Méndez Baraña. Bueno, yo creo que es decir, nosotros formamos parte de una generación en la que en general en las redacciones había un extraordinario espíritu crítico que hacía que el resultado del diario fuera cada día fruto de una reflexión compartida y de lo que yo llamo inteligencia colectiva. Ahora mismo eso pues no se da realmente, desgraciadamente en las redacciones. La pandemia lo ha empeorado mucho, ha empeorado el hecho de que se puedan exponer distintas opiniones, ¿no? y luego se alcance un resultado, pero la cuestión hoy no es, yo creo, o no es tanto la censura. Hay una cosa que se llama autocensura, ¿sabes? La autocensura es lo más peligroso, mucho más peligroso que la censura que viene de fuera. Bueno, yo cuando Lucía dice nuestra generación se refiere a ella y a mí, porque sí, claro. Yo creo que Isabel y Aymar son de otra generación. Claro, por eso yo hablo desde mi generación, claro, y quiero aclararlo. Claro. Sí. Y yo creo que es imposible, que llevamos casi 40 años en el oficio, yo lo sigo considerando un oficio, pues claro que hemos vivido situaciones, opresiones o lo que sea. Yo, como director de algún medio, de algún gran grupo en alguna etapa, he llegado a engañar al editor para publicar una información. Es decir, ¿en serio? No decirle lo que iba a salir al día siguiente. Y luego ya aguantas la presión, la bronca o tal. Y luego todos hemos vivido, creo, situaciones de ese tipo. Y lo que creo que sí distingue al oficio, al que consideras tú un oficio y una pasión y una obligación y una función en democracia, es que puedes soportar una, dos, pero al final o te permiten trabajar con libertad o cambias de medio. Yo, chicos, quiero deciros que tenéis que valorar la honestidad con la que nuestros tres mayores, perdonadme, amigos, sí. A mí no me metas en mayores, ¿eh? Bueno, chicos, están contestando esta pregunta. Que acabo de cumplir 45 y lo llevo fatal, ¿eh? Estupendamente llevados. Azagra. Bueno, mi pregunta va un poco en línea de lo que ha preguntado Jan, y es que, y creo que mi pregunta va un poco desde el miedo, porque como una persona que está empezando el periodismo o una persona que, por ejemplo, está en sus primeras prácticas y su jefe de sector o su jefe de redacción le dice que no publique de esta manera, que él quiere, y le pide que manipule la información que se va a publicar, ¿cómo puedo yo, cómo puede un periodista novato negarse y mantener su rigor periodístico?
Bueno, hay una técnica, una reacción. Yo comprendo además que estamos en una época en la que hay que tener en cuenta la precariedad en la que estamos, en las redacciones, porque eso también influye en las posibilidades de soportar o no determinadas presiones. En nuestra época, como dice Lucía, la primera acción es negarse a firmar una información manipulada. Uno no puede poner su firma en ella, ¿no? Eso para empezar. O ya uno puede tener, pues una familia a la que alimentar, puede tener 1000 explicaciones o justificaciones para seguir trabajando en un lugar, pero no poner su firma y por lo tanto su criterio de un periodista en algo que está distorsionado, manipulado, etcétera. ¿Cómo era tu nombre? Javier. Javier. Javier, a ver, tampoco puedes sospechar que cuando tú vas a hacer prácticas en un medio rural, a lo mejor no, quiero decir, es posible que eso no suceda, ¿no? Que no tiene por qué suceder, ¿no? Y en todo caso, esto no sucede todos los días en todas partes, ¿no? Vamos a ser claros, ¿no? Es decir, sucede más lo que tú decías de las prisas y de obligar a decir, venga, hay que dar esto, pero está contrastado, ¿no? Es verdad que hay una cosa que tenéis que tener clara, que en esta profesión es una profesión, como casi todas, pero particularmente jerarquizada. Quiero decirte que un jefe de redacción es un jefe de redacción y un director de medio es un director de medio, y el director de medio es el que decide. Tú puedes discutir con el director de medio, puedes expresarle tu criterio, puedes intercambiar, en fin, dependiendo de cuán empático sea con su gente, puedes perfectamente discutirle. Ahora, también tienes que tener claro que la última palabra siempre la tiene que tener él. Es decir, esto que muchas veces no se sabe es fuente de grandes malestares emocionales en los periodistas, ¿no? Y yo creo que esto hay que tenerlo claro, que un jefe de redacción, un redactor jefe, un jefe de programa, un director de programa, Aymar, un director de medio como ha sido Jesús, pues es quien tiene la última palabra. Esto está claro, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, efectivamente. ¿Qué es lo que más os atrae del periodismo, chicos, a vosotros? El tener que buscar cada día algo nuevo para comunicar al oyente. A mí es contar lo que veo y contar la verdad a la gente de manera independiente, sin que nadie me diga, tienes que hacer esto, tienes que contar lo que veo de verdad. Te veo muy acojonado de que te van a imponer hay todo que ese ver, hay que ver. Algún problema hay eso, ¿eh? Fíjate tú lo que transmitimos hacia afuera, ¿no? Juan. Yo, pues en mi caso, que es sobre todo la radio, saber que al otro lado hay alguien a quien estás haciendo compañía, por ejemplo, y que además le estás informando. O sea, tú eres un apasionado de la radio. Ya sabes que sí. Es decir, Morillo, no sé si te acuerdas, cuando estuvimos en San Sebastián, en el Cursal, en un programa, Juan vino a vernos y estuvimos con él. Claro que sí, me acuerdo perfectamente. Pues eso, uno de los dos jovenzuelos que andamos por ahí. Leire, ¿y a ti? Más de lo mismo, la capacidad que tiene el periodismo de llegar a la gente. ¿A qué? De una manera u otra. Yo creo que contando historias, y más en la pandemia se ha visto que hay mucha gente que le ha servido incluso de terapia escuchar la radio. ¿Sabéis la radio? Sí. Joder, es que aquí, claro, tenemos a los cuatro. ¿Y a qué periodismo queréis dedicaros? ¿Político, científico, deportivo, económico? ¿Qué os llama la atención más? Yo musical. ¿Musical? Yo político. ¿Político? Deportivo o, si no, al tema relacionado con cubrir juicios. Más que nada, una experiencia vivida en... De tribunales, un día que nos llevaron en el primer año de periodismo. ¿Sí? ¿Nos llevaron a los tribunales? Sí. ¿Y qué te llamó la atención de aquello? Salir allá y, no sé, supongo que sería el conocer cosas nuevas desde dentro que solías ver en las películas, en las noticias, pero nunca las has visto dentro. Javier. A mí lo que más me apasiona es el periodismo de investigación. Hacer documentales, investigar y llegar al fondo de las cosas. Chicos, Maraña, Méndez, Morillo, ¿qué consejos tenemos para darles? Ya sé que ninguno de los tres sois muy de dar consejos, pero sí que, como ellos me han trasladado esta pregunta a lo largo del día, os pido a vosotros que me ayudéis. ¿Qué advertencias tenemos que darles acerca de su inminente llegada a las redacciones? Isabel, empiezo por ti. Bueno, pues yo lo que veo muchas veces es que llegáis ya derrotados. O
O sea, quiero decir, como yo llegué con una ingenuidad y con unas ganas de comerme el mundo, y yo veo que a veces llegáis a, vamos, no a vosotros que no os conozco personalmente, pero sino a becarios que han llegado a mis redacciones, llegan como ya casi con muchas prevenciones, yo creo que no, que tenéis que ir a por todas y el sueño que tenéis, intentar cumplirlo al máximo, que ya la vida se encargará de daros palos, ya os tocarán jefes que os intenten reconducir las informaciones, pero que en general no es así. O sea, el oficio del periodismo es muy bonito, de verdad. Yo trabajo en esto hace 22 años y no me cambiaría por nada, y es muy sacrificado. Pero al final se convierte en tu vida y tienes una vocación, y es precioso levantarte cada mañana con ilusión por hacer tu trabajo, y cada mañana tienes un tema entre manos distinto que te pone a tope. Eso, ¿qué trabajo tiene eso? O sea, ¿quién puede decir eso de su trabajo cada día, no? Y que vayáis con ilusión, que no me gusta oír al periodista cuando llega recién salido de la carrera ya en plan, los periodistas son unos vendidos de los políticos, en líneas de... Que no, si nosotros mismos no preservamos nuestras esencias, y yo sé que Lucía estará muerta de risa porque ya amorillo que ingenua es la pobre, pero es que de verdad yo lo siento así, no puedo expresar otra cosa. Venga, brevemente, Lucía. Jesús. Bueno, os voy a ahorrar, vosotros sabéis lo que pienso de esta profesión en este momento, por tanto os voy a ahorrar, yo no quiero desanimar a nadie, pero hacen muy bien en tener prevenciones, muy bien, hacen muy bien, porque luego la realidad va a ser mucho peor. Yo solamente, por no hablar de ilusión y esto, que yo, en fin, no estoy capacitada ahora mismo para hablar de estos asuntos, yo solamente les diría que escuchen la radio, que lean periódicos, que lean libros, que vean películas de periodistas, y que no se dejen llevar por las cursilerías, y que si tienen verdadera vocación serán periodistas, sin la menor duda, y Jesús, encontrarán la manera de serlo. Maraña, 30 segundos. Bueno, yo, para tranquilidad de los estudiantes que nos acompañan, llevo escuchando lo que acaba de decir Lucía 20 años, así, o sea que no se apuren. Y comparto, como ella sabe, parte de lo que dice. Solo me atrevería a sugerirles que seguro que dominan ya las tecnologías, las plataformas, las redes, todo eso. Que por favor cuiden mucho más que eso el buen periodismo, los principios del periodismo, y luego ya lo apliquen en lo que quieran, pero sin prisas, que maduren las cosas, que contrasten, es mucho más importante que los artilugios y la velocidad. Leire, Javier, Juan, Ollán, muchísima suerte a vosotros, a todos vuestros compañeros de clase que están esta noche aquí con nosotros en Radio Pamplona, al otro lado del control. Suerte, y nos vemos en las redacciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Neymar. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El derecho a la protección de la salud. Madrid se levanta contra el plan de destrucción de la atención primaria es un lema que expresa cabreo, irritación, una situación al límite, como mostró ayer este programa. El domingo, una manifestación recorrerá las calles de la capital, crítica con la política sanitaria devastadora del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Una mujer de 73 años no puede respirar. A las 10 de la noche baja al centro de salud de su pueblo. La enfermera, único ser viviente del mismo, no tiene capacidad para recetar. Acompaña a la enferma a su marido, de 75 años, que arrastra consigo una mochila de oxígeno. A esas horas han de recorrer en coche los 38,6 kilómetros y los consiguientes de vuelta que los separan del pueblo más próximo donde se hay doctor. Al día siguiente presentan sendas denuncias por no ser asistidos ante la Consejería de Salud y ante la Guardia Civil. Ambos disponen de sanidad privada. Ya han comprobado que esta también está saturada y han recibido hace unos días una comunicación de su aseguradora privada subiéndoles más del 20% las primas a partir del próximo 1 de enero. Esta es la otra cara de la moneda. Artículo 43 de la Constitución. El derecho a la protección de la salud. Punto y 25. Lucía Méndez, Isabel Morillo, Jesús Maraña. Mañana a por más historias. Me ha encantado este tramo. Ha sido bonito. Buenas noches, suerte a todos. Un abrazo, señores. Hasta mañana, descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.